A ver, pensemos por un momento en un mentor legendario, alguien verdaderamente grande. Ahora, imagínense la presión de ser la persona elegida para seguir sus pasos, para continuar su trabajo. Bueno, esa es precisamente la historia de Eliseo. Un hombre que no solo tenía que llenar los zapatos de un profeta gigante, sino que terminó creando un legado tan, pero tan poderoso, que desafió incluso a la mismísima muerte. Y aquí, claro, surge la pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido. ¿Cómo se le da continuidad a un legado así? Algo tan legendario. Porque vamos, no se trata solo de ocupar un puesto, ¿verdad? Se trata de amplificar la misión de la persona que vino antes. Pues la respuesta, o al menos una respuesta muy poderosa, la encontramos en la increíble historia de un agricultor llamado Eliseo y su mentor, el famosísimo profeta Elías. Ojo, que la relación entre ellos dos no solo iba a cambiar sus propias vidas, sino que iba a marcar el destino de toda una nación. Nuestra historia, como muchas de las grandes historias, empieza de la forma más inesperada. Comienza con un llamado que literalmente arrancó a un granjero de su campo y lo puso en un camino que él, que jamás se hubiera imaginado. Entonces, primero lo primero, ¿quién era Eliseo? Miren, él no era ningún teólogo ni formaba parte de la élite religiosa. Para nada. Era un agricultor. Eso sí, de una familia bastante acomodada, tanto que lo encontramos arando nada más y nada menos con 12 yuntas de bueyes. O sea, era un hombre de la tierra, totalmente metido en su mundo. Pero de repente, en un solo instante, su vida da un giro de 180 grados. El profeta Elías se le acerca y sin decir ni una sola palabra, le arroja su manto encima. Ojo, que este gesto era mucho más que un simple saludo, ¿eh? Era un acto simbólico potentísimo, una transferencia de autoridad, un llamado divino en toda regla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La reacción de Eliseo. Es lo que define todo. Su compromiso es inmediato, absoluto. No duda ni un segundo. Lo único que pide es poder despedirse de sus padres. Y justo después hace algo radical. Sacrifica sus bueyes, usa la madera de su arado para hacer fuego y cocina la carne y la comparte con toda su gente. Con este acto, básicamente está quemando todos los puentes con su vida anterior. Ya no hay marcha atrás. Bueno, pasan los años. Años de servicio, de aprendizaje al lado de su mentor. Y entonces llega el momento de la verdad. La sucesión de Elías no iba a ser una simple ceremonia. No. Iba a ser una última y, podríamos decir, ardiente prueba de lealtad. Todo en medio de un viaje que sería inolvidable. Justo al día en que Elías iba a ser llevado al cielo, pone a prueba a Eliseo 3 veces. Pasan por Gilgal, por Betel y por Jericó. Y en cada lugar Elías le dice lo mismo: quédate aquí. Es que en el fondo le estaba dando una salida fácil, ¿no? Una oportunidad para bajarse del barco y evitar el camino tan difícil que le esperaba. Pero la respuesta de Eliseo es inquebrantable. 3 veces le responde con un juramento solemne: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Esto es, una muestra de lealtad feroz. Una negativa rotunda a abandonar a su mentor justo en su momento final. Después de esto, llegan al río Jordán y el mismísimo Elías lo divide con su manto, una locura. Y justo ahí, del otro lado, llega el momento decisivo. Elías mira a su protegido y le hace una oferta que es básicamente como un último deseo. Le dice: pide lo que quieras que haga por ti antes de que me separen de tu lado. Y la petición de Eliseo es, de verdad, asombrosa. No pide ni riquezas, ni poder, ni una vida fácil, nada de eso. Pide, y cito, una doble porción de tu espíritu. Y a ver, esto es súper importante. No significa que quisiera el doble de poder. Se refiere al derecho del hijo primogénito, que heredaba el doble que sus hermanos. O sea, lo que Eliseo estaba pidiendo era ser reconocido oficialmente como el verdadero heredero espiritual de Elías. Elías le había puesto una condición. Para recibirlo, tenía que verlo partir. Y así, mientras van caminando y hablando, de la nada, ¡pum!, aparece un carro de fuego con caballos de fuego que los separan, y Elías sube al cielo en un torbellino. Es, sin duda, una de las escenas más espectaculares de toda la historia. Al ver esto, el grito de Eliseo revela una verdad profundísima. Él clama:
Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Fíjense, no está llorando solo por la pérdida de un maestro. Está reconociendo que la verdadera fuerza, la verdadera protección de la nación, más poderosa que cualquier ejército, era el espíritu que actuaba a través de Elías. Ok, Elías se ha ido. La pregunta ahora es, ¿se cumplió esa audaz petición de Eliseo? Bueno, la respuesta no tarda nada en llegar, y llega en forma de milagros que demuestran, sin lugar a dudas, que el manto profético efectivamente había cambiado de dueño. Y Eliseo no pierde el tiempo. De inmediato pone en acción esa nueva autoridad. Primero sanea las aguas de Jericó, solucionando una crisis que afectaba a toda la comunidad. Y poco después, multiplica el aceite de una viuda, salvando a sus hijos de terminar como esclavos. Lo que vemos es que su poder funciona tanto a gran escala como en las necesidades más íntimas y personales. Pero ojo, que su autoridad también tenía un lado muy severo. Cuando un grupo de jóvenes en Betel se burla de él por ser calvo, que en ese contexto era una falta de respeto gravísima al profeta de Dios, él los maldice. Y las crónicas relatan que 2 osos salieron del monte y atacaron a 42 de ellos. Una lección sin duda muy dura sobre las consecuencias de desafiar su llamado. Quizás uno de los milagros más conmovedores sea la historia de la mujer sunamita. Primero, le promete que tendrá un hijo, cumpliendo el mayor anhelo de su vida. Años después, el niño muere trágicamente. Pero Eliseo va a su casa, ora y lo devuelve a la vida, demostrando que su poder se extendía incluso sobre la vida y la muerte. Pero el impacto de Eliseo fue mucho más allá de los milagros personales. Su influencia llegó hasta los pasillos del poder, Afectó las decisiones de los reyes, el destino de los ejércitos y hasta la política internacional de toda la región. Es que su papel era de todo un poco. Se convirtió en una especie de asesor de inteligencia divina para el rey de Israel, revelándole los planes secretos del ejército enemigo. En plena batalla, predijo victorias y consiguió agua para ejércitos que estaban a punto de colapsar. Llegó incluso a dejar ciego a un batallón sirio entero. Y, en un giro de guión increíble, su poder cruzó fronteras cuando sanó de lepra a Naamán, que era nada menos que un comandante del ejército enemigo. Claro, todo profeta, como cualquier ser humano, pues llega al final de su vida. Pero en el caso de Eliseo, su legado demostró tener un poder que, y esto es increíble, ni siquiera la muerte podía apagar. Cuando está en su lecho de muerte, el rey de Israel de ese momento, Joás, llora sobre él y pronuncia exactamente las mismas palabras que Eliseo había gritado cuando Elías se fue. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es un eco potentísimo, la confirmación final de que Eliseo efectivamente había llenado esos zapatos y se había convertido en el protector espiritual de la nación. Incluso en sus últimos suspiros, Eliseo sigue siendo un profeta. Le da al rey Joás una última profecía, usando un arco y unas flechas como símbolo, prediciendo el futuro militar de Israel. Su servicio de verdad no paró hasta su último aliento. Y así Eliseo murió y fue sepultado. Y cualquiera diría que, bueno, ahí se acaba la historia, ¿no? Pues no, la historia no termina aquí. Aquí es donde ocurre quizás el milagro más inesperado de todos. Tiempo después de su muerte, durante otro funeral, unos asaltantes interrumpen la ceremonia. Con las prisas, la gente arroja el cuerpo del difunto en la primera tumba que encuentran, que resulta ser la de Eliseo. Y en el momento en que el cuerpo toca los huesos del profeta, el hombre muerto revive y se pone de pie. Es el testimonio final, el más asombroso de todos. Esa doble porción del espíritu era tan potente que su poder para dar vida seguía ahí, intacto, incluso después de la muerte. Y con esto volvemos a nuestra pregunta del principio. ¿Qué es lo que de verdad define un legado? ¿Son los milagros espectaculares, las grandes victorias que todos ven? ¿O es más bien la fidelidad silenciosa, esa lealtad inquebrantable a una misión que es más grande que uno mismo? La historia de Eliseo parece sugerir que las grandes hazañas, al final, son imposibles sin esa fidelidad. Una cosa, al parecer, te da el poder, y la otra te da el propósito.